Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de sol, sonrisas y por supuesto mucho amor. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, confirmaciones a medias, fotos robadas y miradas que lo dicen todo. Sí, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya sabrán, estos dos turcos guapísimos han tenido a medio mundo en vilo durante años. Su química en la pantalla era pero tan palpable que era imposible no preguntarse si lo que veíamos era solo actuación o si había algo más, algo que trascendía la ficción y se convertía en realidad. Rumores iban y venían, negaciones oficiales, declaraciones ambiguas, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Hoy vamos a analizar a fondo toda la evidencia disponible, desde las entrevistas más comprometedoras hasta las fotos más reveladoras, pasando por supuesto por el testimonio de fuentes cercanas supuestamente a la pareja. Vamos a desgranar cada gesto, cada mirada, cada palabra que nos pueda dar una pista sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Están enamorados? ¿Es cierto que se acerca una boda? ¿O es todo una estrategia publicitaria para mantenernos enganchados a sus proyectos? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos con todo este análisis exhaustivo, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del corazón, las noticias del mundo del espectáculo y los análisis profundos de las relaciones de las celebridades, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenos un like si están tan emocionados como nosotros por desentrañar este misterio amoroso. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Por dónde empezar? La historia de Demet y Can es, como dije antes, un verdadero culebrón. La chispa, como todos sabemos, saltó en el set de Erkenci Pájaro Madrugador. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos a la fama internacional. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes, era innegable y la química que transmitían en la pantalla era simplemente electrizante. Pero claro, la vida real es diferente a la ficción, ¿verdad? Durante el rodaje los rumores sobre una posible relación entre los dos actores eran constantes. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Se analizaba cada foto, cada entrevista, cada interacción en redes sociales en busca de pistas. Había quienes juraban haberlos visto juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas o paseos discretos. Otros, en cambio, aseguraban que era todo una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. Pero tanto Demet como Can negaron rotundamente cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Argumentaban que la química que se veía en la pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación a sus personajes. Sin embargo, muchos fans no estaban convencidos. Les parecía imposible que una conexión tan intensa como la que mostraban en Erkenci fuera puramente platónica. Después del final de la serie, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Se distanciaron, dejaron de interactuar en redes sociales y se dedicaron a sus propios proyectos por separado. Algunos interpretaron esto como una prueba de que su relación había sido puramente profesional y que, una vez terminada la serie, ya no tenían nada en común. Otros, en cambio, pensaban que simplemente estaban tratando de mantener su vida privada alejada del ojo público. Durante los años siguientes, ambos tuvieron otras relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, pero lamentablemente el matrimonio duró poco más de un año. Can, por su parte, tuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que también terminó en ruptura. Estas relaciones fallidas alimentaron aún más las esperanzas de los fans de Demet y Can. Muchos seguían creyendo que, a pesar de todo, su amor era verdadero y que algún día volverían a estar juntos. Y entonces llegó el 2024. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can comenzaron a resurgir con fuerza. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban a los dos actores compartiendo momentos juntos. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul e incluso asistiendo a eventos sociales en compañía mutua. Estas imágenes, por supuesto, desataron la locura entre sus fans, quienes no tardaron en crear hashtags y campañas online para pedirles que confirmaran su relación.
Lo que hace que esta posible reconciliación sea aún más intrigante es el hecho de que ambos parecen haber madurado mucho desde los tiempos de Erkenci. Kus. Demet ha hablado abiertamente sobre el dolor que le causó su divorcio y sobre la importancia de aprender de los errores del pasado. Can, por su parte, ha mostrado un lado más sensible y reflexivo en sus últimas entrevistas, dejando entrever que ha aprendido a valorar las relaciones personales por encima de la fama y el éxito profesional. Pero, ¿qué hay de la evidencia concreta? Tenemos pruebas irrefutables de que Demet y Can están realmente enamorados y a punto de casarse. Bueno, la verdad es que no. Por el momento todo se basa en rumores, especulaciones y fotos robadas. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado públicamente su relación. Sin embargo, hay ciertos indicios que sugieren que algo está pasando entre ellos. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Demet le preguntaron directamente sobre su relación con Can. Ella, en lugar de negar rotundamente los rumores, se limitó a sonreír y a decir que prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. Esta respuesta ambigua fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de que algo está sucediendo. Además, algunos amigos cercanos a la pareja han dejado caer pistas en sus redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, publicó una foto de Demet y Can juntos con el comentario: "El amor siempre triunfa". Otro subió un vídeo en el que se les ve bailando juntos en una fiesta con una mirada de complicidad que lo dice todo. Por supuesto, todo esto podría ser simplemente una cortina de humo para mantener el interés en sus proyectos. Tanto Demet como Can tienen nuevas series y películas en camino, y una posible relación amorosa entre ellos podría ser una excelente manera de promocionar su trabajo. Sin embargo, creo que hay algo más que eso. Creo que hay una conexión genuina entre ellos, una conexión que nunca se rompió del todo y que ahora está resurgiendo con más fuerza que nunca. Y llegamos al tema de la boda. Los rumores sobre un posible matrimonio entre Demet y Can han estado circulando durante semanas. Algunos medios de comunicación incluso han publicado fechas y lugares probables para la ceremonia. Se dice que la boda podría celebrarse en Italia, el país donde Can ha estado residiendo durante los últimos años. Otros sugieren que podría tener lugar en Turquía, el país natal de ambos. En cuanto a la fecha, se habla de que podría ser a finales de este año o a principios del próximo. Algunos incluso aseguran que ya están buscando el vestido de novia perfecto. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. Hasta que Demet y Can no hagan un anuncio oficial, todo son simplemente especulaciones. Sin embargo, la insistencia de los rumores y la cantidad de detalles que se han filtrado sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Imaginemos por un momento la boda. Sería un evento espectacular, lleno de glamour, celebridades y por supuesto, mucho amor. La prensa internacional estaría presente para cubrir cada detalle, y las redes sociales se inundarían de fotos y vídeos del enlace. Sería, sin duda, la boda del año. Pero más allá del espectáculo mediático, lo importante es que Demet y Can sean felices juntos. Que encuentren la estabilidad y el amor que tanto han buscado. La historia de Demet y Can es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Es una historia de química en la pantalla, de rumores, de negaciones, de separaciones, de reencuentros y quizás de un final feliz. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Ahora bien, analicemos un poco la competencia. Porque claro, Demet y Can no son los únicos actores turcos que han generado este tipo de obsesión fanática. Hay otras parejas reales o ficticias que también han capturado la imaginación del público. Pensemos por ejemplo en Burak Özçivit y Fariye Evcen, una pareja que se enamoró en el set de una serie y que, a diferencia de Demet y Can hasta ahora, sí han consolidado su relación con un matrimonio y una familia. También está la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuyo romance durante el rodaje de Senkalkap, Love is in the Air, fue seguido de cerca por los fans. Aunque su relación terminó, la química que mostraron en la pantalla sigue siendo recordada por muchos. Lo que diferencia a Demet y Can de estas otras parejas es, quizás, el nivel de incertidumbre que rodea su relación. Mientras que Burak y Fariye siempre han sido muy abiertos sobre su amor, y Hande y Kerem confirmaron su relación en su momento, Demet y Can siempre han mantenido un perfil bajo, dejando que los rumores y las especulaciones hagan el trabajo por ellos. Esta estrategia, consciente o inconsciente, ha generado un mayor interés en su relación.
La gente se siente atraída por lo que no puede tener, por lo que está oculto. Y la posibilidad de que Demet y Can finalmente confirmen su amor y se casen es una idea que muchos fans encuentran irresistible. Volviendo a la pregunta inicial, ¿están Demet y Can realmente enamorados y a punto de casarse? La respuesta, como ya hemos dicho, es incierta. Pero creo que hay suficientes indicios para pensar que sí, que algo está pasando entre ellos. Que han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y si es así, me alegro mucho por ellos. Se merecen ser felices y encontrar la estabilidad que tanto han buscado. Y si no es así, pues al menos nos han regalado unos cuantos meses de entretenimiento y especulación. En cualquier caso, seguiremos de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad. Estén atentos a nuestro canal para no perderse nada. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible reconciliación entre Demet y Can? ¿Creen que están realmente enamorados? ¿Les gustaría verlos casados? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Participen en la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis exhaustivo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden, la información presentada aquí se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. Tómense todo con un grano de sal. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordamos que la chispa entre Demet y Can saltó en Erkencikus, que a pesar de las negaciones siempre hubo rumores de romance, que ambos tuvieron relaciones fallidas con otras personas, que en 2024 resurgieron los rumores de reconciliación, y que existe una fuerte posibilidad de que estén enamorados y planeando una boda, aunque aún no hay confirmación oficial. Analizamos la competencia de otras parejas turcas famosas y enfatizamos la incertidumbre que rodea la relación de Demet y Can, lo que genera aún más interés. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis y la discusión. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les interese. Antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades es compleja y que a menudo, lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Es importante ser respetuosos con su privacidad y no juzgar sus decisiones basándonos en rumores y especulaciones. Así que, como siempre, manténganse sintonizados para más actualizaciones y análisis. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenos a llegar a más personas que estén interesadas en este tipo de contenido. Y ahora sí, para terminar, los invito a que le den un buen like a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos fanáticos de Demet y Can, y lo más importante, que se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán. Tendremos muchas más noticias, chismes, análisis y vídeos divertidos para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.